Película muy decorativista, efectivamente, eres un gran decorador, fundamentalmente es un gran decorador en muchos aspectos. Le estamos poniendo a caldo. No. Pero tú, cuando hablaba yo de controversia, ¿no? Yo ahora voy a sacar una banda por caso. Visconti. No, yo voy a hacer dos, tres palabras que son muy concretas. Cuando está preparándose Campanadas a Medianoche, que es a los meses, un año después de esta, hay un italiano que se radica en Londres, pero que conoce los dos mundos, el anglosajón y el italiano, y que iba a ser el productor ejecutivo de la película. Y le dice, y manda una carta, una nota a Wells diciéndole, y le recomienda todos los nombres que salen en esta película, Garbulla, Piero Tosi, todos esos grandes. Y le dice además que por qué no hacer la película en color, que el color tratado de una cierta manera, como los pintores del 480, que podía ser una película maravillosa. Y Wells, en su precariedad, le dice: le agradezco muchísimo el interés que me muestra y el cariño por mi película, pero si yo pongo esos nombres, si pongo el color, todo eso encarece de tal manera que nunca me dejarán contar la historia, no se hará. O sea que Wells quiere contar una historia humana y se da cuenta que si mete todos esos elementos, el coste se dispara. Entonces, Visconti elige este camino. Sí, pero él quiere contar una historia. Porque a él le gusta esto. Y la quiere contar así, con esos muebles. Y que la cuenta. Y expresa la decadencia y la desilusión de una clase aristocrática de la que él era una parte muy directa. Y el hecho de que el envoltorio sea maravilloso no invalida lo que cuenta. Al contrario. Y además de eso es la ascensión al poder de una burguesía vulgar. Oye, y no estoy de acuerdo en que la frase emblemática de la película es la que has citado tú. Que digo yo que esa fue una que se hablaba mucho. La emblemática es la de si todo cambia, si queremos que todo siga igual, hay que cambiarlo todo. Pero esa se ha hecho tan emblemática. Por eso que ya no la saben, ya ni sabe cómo era. Si queremos que todo siga igual, para que todo siga igual, hay que cambiarlo todo. Más o menos. No, hay que cambiarlo todo. Todo para que todo siga igual. Yo creo que esa es una frase emblemática ya del libro, pero hay muchas otras frases. Pero lo que está claro es que, un poco, para cerrar un poco el tema de lo que dice Juan, ¿no?, que él, para hacer eso que a lo mejor Wells haría de otra forma, él nunca podría hacer Campanadas a Medianoche, Visconti, nunca, porque le falta, no podría rodar, no podría atender a ese plan de rodaje tan terrible para él. Él necesita, pues eso, una figuración tremenda, como ha necesitado tener unos jardines maravillosos, y no solo unos jardines, sino que luego tenía que poner unas estatuas etruscas en los jardines, y luego unos ventiladores especiales que movieran... Y unos visillos y la seda que fuese auténtica. Claro, y que movieran el viento, el ramaje, para que viera la cabeza. Bueno, es famoso que se decía que cuando hizo la Terratrema, aquellos marineros terribles, esa gente que salía con las barcas, estaban sacados de la Orestiada, de la Ilíada, eran como dioses griegos, no tenían nada que ver con unos marineros. Pero claro, ese era su mundo. Su mundo particular. Muy particular, pero lo que yo creo que está evidentemente claro es que no solo cuenta una historia, sino que yo creo que cuenta la historia de lo que luego va a ser todo su cine. O sea que yo creo que El gato pardo es exactamente una aventura personal, además es una película muy autobiográfica, y que tú decías, según va transcurriendo metraje, la película El Príncipe Salinas es Luchino Visconti, o sea que eso no hay ninguna duda. El Príncipe Salinas, que además está interpretado por Burt Lancaster, tiene muchísimo que ver con el personaje que interpreta Burt Lancaster en Confidencia. Claro. O sea que ya, aparte de las razones políticas y de esto, es el hombre viejo, que está cerca de la muerte y que mira a la juventud, en la cual de alguna manera se sustituye o se fecunda a sí mismo cerca de la muerte, que a mí es la parte que más me gusta de esta película. Eso todos sabemos, en la historia personal de Visconti le ocurría bastante. Sí, claro. No, a mí hay un aspecto que no hemos hablado hasta ahora y que a mí me parece que a mí es el aspecto que más me chirría de la película. A lo mejor como me chirría tanto, vosotros lo dais ya por dicho, que son los dos flashbacks. Pocos días después de los dos saltos atrás. Que no son además tradicionales, es decir, que ha pasado la escena ya cuando la vuelve a recordar. Sí, eso parece que es una cosa rara de montaje. Pero es una cosa que está, de todas maneras, en la versión reconstruida a la que tú aludías después, que dura como 20 minutos más, que yo creo que no se ha puesto comercialmente. Yo la vi en el Festival de Valladolid hace 2 años. Queda bastante más explicable ese flashback, porque está estructuralmente no solo metido en 2 golpes, sino en 3, y además empieza de otra manera, porque la parte de la merienda en el campo, que es donde se introduce el flashback. Aquí viene el flashback de una vez que te ha contado Don Calogero, no, Don Luigi, el personaje que interpreta Sergio Reggiani, te ha contado cómo ha visto a la mujer de Don Calogero. ¿Te refieres a eso? Yo creo que no te referías a eso. Son 2, uno es ese, el otro es el de la presentación. Claro, es que el de la presentación que está dado en 2. No, pero yo me refiero, y luego al otro, es que esa presentación, cuando ya te ha contado la historia, que te lo sabes, que te viene ese flashback y que ves tú cómo Don Calogero, no, Don Luigi se mete en un confesionario para ver a la mujer de Don Calogero, no aporta nada. Es que no aporta una cosa que podía haber aportado igual si le hubiera puesto antes, que es que el personaje está interpretado por Claudio Cardinale. Es una cosa que a mí me gusta, pero podía haberlo puesto antes. Narrativamente a mí me parece que es innecesario y confuso. Y el anterior, aunque esté rodado, esté dado en 2 partes,
tampoco creo que sea tan necesario el ver como la presentación del conde, no sé cómo se llama, el personaje que hace Girotti allí. Mi compañero. Compañero. Pero yo creo que... Y además con un narrador, creo que incluso hay un narrador. No, parece eso en la versión parece que es un española. narrador en es el que doblaje. el príncipe Salina empieza a contarle a sus invitados en la merienda campestre. Pero en el doblaje yo creo que es otra voz. Pero no, el doblaje es la misma, pero queda raro porque parece que de repente ha habido un narrador en esa película fuera de los personajes, pero no lo es. Yo no lo acabo de ver bien eso. En la película lo que sigue interesante, y eso sí es universal, que es lo que yo creo que todo habrá interesante debe tener, es que refleja un cambio de sociedad y refleja cómo los hombres ambiciosos suben en contra de sus ideales. Es decir, eso está evidentemente, los garibaldinos tenían y el mismo Garibaldi tenía un plan que le echaron abajo. Y, pues, sobre todo suben los que no tienen ideales. Sí. Y además hay una frase, hablando de frases, hay una frase maravillosa, lo digo antes de que se me olvide y perdonadme, que es cuando habla de Don Caloyero, casi hacia el final, dice, y además su linaje es antiguo, dice, o lo será pronto. Pero es una ley un poco de vida de todas las revoluciones. Es decir, que los que hacen la revolución al final son las víctimas de la propia revolución y se benefician unos que no habían hecho la revolución. Vista ahora el Gato Pardo, casi 30 años después, yo lo que veo es que la enorme, no sé cómo decirte, porque casi es ansia de Visconti por contar esa historia, pero además mezclada con sus recuerdos personales. Es que por eso yo creo que a lo mejor su tempo narrativo, la lentitud que siempre ha tenido, hubiera ido maravillosa hoy para haber hecho una serie de televisión de 4, 5, 6 horas y hubiera podido contar y detenerse minuciosamente en todo lo que quería, pero al mezclar por un lado a Lampedusa y todo su mundo personal y particular que va añadiendo a cada encuadre, es decir, que a lo mejor los visillos que tú contabas, que son maravillosos, inolvidables, esas imágenes, son cosas que ella tenía metidas en la cabeza. El cómo parte la comida, al principio, el hojaldre... Pero está casi todo en el libro, es curioso cómo esa novela le venía le venía como un guante. Alain Delon en el libro aparece igual que en la película. Está tirándose un espejo y aparece detrás también así. Pero lo que dice José Luis, este detenimiento tan minucioso en aspectos puramente ambientales, que se convierten en protagonistas de esa y que en el fondo no conducen a nada, más que es el detenimiento y el análisis. Por ejemplo, esa comida campestre en la pausa esa en Dona Fugata, está contado con una cantidad de detalles, la sábana esa blanca, que está claro que es que él tenía ese recuerdo. No digo que no conduce a nada. No, en la historia, que no hacen avanzar la historia. No hacen avanzar la historia. Funciona mucho, porque una opción narrativa puede ser la opción narrativa argumental o otro la tipo de película es eso. Evidentemente la película está más llena de esas cosas que de la historia, porque la historia al fin y al cabo se puede contar Por eso en 10 yo minutos. decía, y esto es una hipótesis mía, pero que estáis o no de acuerdo, cuando él se desprende de Dostoyevsky, del Tomaso de Lampedusa, etcétera, y para pavor de muchos dice, ahora se va con D'Annunzio, dice, ¿cómo que va a hacer, fíjate lo que era D'Annunzio, era como muy reaccionario, o cuando hace un guión original como lo de Confidencias, de repente él se detiene mucho más tiempo y sin mala conciencia, dicho sea, entre comillas, en tapices, en cuadros, en muebles, en jardines, en palacios, en donde sea, y aquello tiene más vida, tiene más textura, tiene más fuerza, porque es como el testamento de un tipo que de repente dices, óigame, yo vengo de una aristocracia y he tenido siempre muy claro que yo tenía que ser, y he sido un hombre de izquierda, así he luchado y he estado con el Partido Comunista luego en Italia y era amigo de Togliatti, etcétera, pero a mí, mi vida es distinta. Yo como me siento feliz y a gusto es rodando estas cosas y deteniendo mi cámara en un traveling majestuoso por este cuadro maravilloso del 18 y donde yo me siento feliz es sacando a Helmut Berger, al que además le quiero mucho, vestido de Luis II de Baviera en este paisaje fantástico y de repente su cine para mí cobra una dimensión de autenticidad como no lo había tenido nunca, porque es sincero. Yo me estoy dando cuenta que está expresando de verdad su sinceridad. Esto ocurre a yo partir antes del Gato Pardo. Claro, antes del Gato Pardo yo veo que es postizo Las noches blancas. Pero sigo diciendo que me parece una cosa curiosísima que haya encontrado un libro que tiene tanto como si lo hubiera escrito él, porque es que hay tantas cosas, o sea, cuando le enseñan los frescos del palacio, del techo y de las paredes, eso está trasladado de sitio, pero en el sitio en que está en el libro es exactamente igual, y el visillo que ondea en la ventana. Y el viento. Y luego hay cosas tan curiosas. Yo en un cursillo que daba de estas cosas a unos alumnos de guión, les leí un trozo de un capítulo del Gato Pardo de Lampedusa. E inmediatamente les puse la secuencia que correspondía de la película. Y todos, absolutamente todos, dijeron, ¡joder, qué leche va la película!
O sea, esta película de la que estamos hablando, tan lenta, tan reflexiva, en comparación con lo lento y reflexivo que es el libro, parece que va toda leche. O sea, que es que en ese libro estaba ya todo esto. Todo esto que es enormemente personal. O sea, que es un encuentro en la cultura tan curioso y tan coincidente que no solo